No lo creerías si alguien te lo contara, pero una simple caminata nocturna después de un concierto benéfico en la Ciudad de México cambiaría el rumbo de una noche que parecía terminar como tantas otras. Y sí, esa caminata fue la que vivieron Lucero y Mijares, cuando de pronto la vida los detuvo frente a una voz inesperada, una voz que no solo los sorprendió, sino que les tocó el alma. La capital estaba envuelta en ese aire frío que cala hasta los huesos después de la lluvia. El pavimento aún guardaba charcos que reflejaban las luces de la avenida Reforma, destellos de autos neones, de restaurantes, sombras de peatones apresurados. Entre todo ese movimiento, dos figuras caminaban con serenidad. Lucero, envuelta en un abrigo negro, que contrastaba con la suavidad de su cabello castaño claro, sonreía mientras repasaba mentalmente lo que acababa de ocurrir en el escenario. A su lado, Mijares acomodaba su bufanda con ese porte elegante que lo caracteriza y escuchaba atento. «Fue una noche increíble», dijo ella con esa sonrisa que lleva décadas iluminando escenarios y corazones. «Sí. La música tiene esa fuerza», respondió él con voz grave, satisfecho, pero también reflexivo. Se dirigían al estacionamiento donde ya los esperaba el chófer. El concierto había sido un éxito, un evento solidario que había reunido a cientos de personas con un mismo propósito. Todo parecía haber terminado ahí, hasta que una voz los interrumpió. No era un grito ni un saludo. Era canto. Una voz masculina surgía de la penumbra de una calle lateral menos iluminada, casi vacía a esa hora. Una voz profunda, cargada de sentimiento, que entonaba cucurrucucú paloma con tal intensidad que parecía desgarrar el aire. Lucero fue la primera en detenerse, como si aquella melodía hubiera tirado de ella. Giró el rostro instintivamente. Mijares, al notar su reacción, también se volvió hacia el origen de aquel canto. «¿Escuchas eso?», susurró Lucero, aunque ambos sabían la respuesta. En un rincón del callejón, iluminado apenas por una lámpara débil, un hombre de mediana edad cantaba sentado sobre una manta desgastada. A su lado, un sombrero viejo recogía algunas monedas dispersas. Su ropa estaba ajada, su barba descuidada. Pero sus ojos brillaban con un fuego especial cada vez que una nota escapaba de su garganta. Lucero y Mijares se miraron entre sí. Era esa clase de mirada que no necesita palabras, esa complicidad de dos artistas que saben reconocer algo único cuando lo encuentran. Y sin decirse nada, comenzaron a caminar hacia él. El hombre Totombers no notó su presencia. Tenía los ojos cerrados, completamente entregado a la interpretación, como si cada palabra fuera un pedazo de su propia historia. Cuando la canción terminó y abrió los ojos, se encontró de golpe con ellos. Primero sorpresa, luego incredulidad, y finalmente una tímida vergüenza. Intentó levantarse torpemente. No. «Por favor, sigue sentado», dijo Lucero con esa calidez tan suya. «Tu voz es extraordinaria». El hombre bajó la mirada abrumado. «Podría tener unos 50 años». El rostro curtido por la vida, pero en ese instante parecía un niño tímido frente a sus ídolos. «Gracias. Ustedes son mis referentes», murmuró apenas audible. Mijares dio un paso más, inclinándose un poco. «¿Cómo te llamas?», preguntó con sincera curiosidad. «Eduardo», respondió él. «Eduardo Vega». Había algo en Eduardo que atrapaba. No era solo su voz. Era la dignidad con la que se sentaba ahí a pesar de las circunstancias. Ese brillo en los ojos que revelaba pasión por la música, incluso cuando la vida le había quitado casi todo lo demás. Lucero se acomodó sin pensarlo 2 veces sobre un pequeño muro junto a la manta. «¿Te importaría cantar otra?», pidió con una naturalidad que desarmaba cualquier distancia. Mijares la miró sorprendido al inicio, pero enseguida comprendió. Se sentó también hombro con hombro como quien se prepara a escuchar una verdad escondida. Eduardo los miró incrédulo. 2 gigantes de la música mexicana frente a él pidiéndole que cantara. «Yo no sé qué decir», balbuceó nervioso. «No digas nada», sonrió Mijares. «Solo canta». El hombre cerró los ojos y tomó aire. Y entonces comenzó. El triste.
La potencia de su voz llenó el callejón como si fuera un teatro. Cada matiz, cada quiebre, cada vibración tenía el peso de alguien que no canta por técnica, sino porque necesita hacerlo para sobrevivir. Lucero cerró los ojos, dejándose arrastrar por esa ola de emociones. Mijares observaba fascinado, reconociendo en Eduardo algo que solo los grandes poseen verdad. Cuando la última nota murió en el aire, quedó un silencio denso casi sagrado. Ese silencio que no pide palabras porque ya todo ha sido dicho. Lucero fue la primera en romperlo. ¿Dónde aprendiste a cantar así? Eduardo respiró profundo. Toda mi vida he cantado, confesó. De niño en el coro de la iglesia. De joven en pequeños grupos. Fui maestro de música en Veracruz. Tenía una vida normal hasta que las cosas cambiaron. Su voz se quebró apenas al pronunciar la palabra familia. No dio más detalles, y ellos no preguntaron. Hay historias que se cuentan solo cuando el alma está lista. Hace 3 años llegué a la capital, continuó. Canto en las calles. A veces me contratan en fiestas pequeñas. No es la vida que soñé, pero la música siempre ha sido mi refugio. En ese momento una joven apareció en el callejón. Tendría unos 20 y tantos vestida con una chaqueta demasiado grande para su cuerpo menudo. Al ver a Lucero y Mijares sentados junto a su padre, se detuvo en seco con los ojos abiertos de par en par. Papá exclamó: «Te estaba buscando. Ya es tarde». La voz le temblaba entre sorpresa y emoción. Eduardo levantó la vista orgulloso pero nervioso. «Laura, hija, ellos son... Bueno, ya sabes quiénes son». La joven tragó saliva paralizada por la escena. Apenas pudo articular un tímido saludo. Y en ese instante, amigos, lo que comenzó como una caminata rutinaria estaba a punto de convertirse en una historia que ninguno de ellos olvidaría jamás. Mucho gusto. «El gusto es nuestro, Laura», respondió Lucero, con la naturalidad que la ha caracterizado siempre. «Tu padre tiene un don extraordinario». Laura sonrió, y en esa sonrisa se mezclaban 2 emociones opuestas, el orgullo y una leve tristeza. «Lo sé, siempre lo he sabido». La dinámica cambió en ese instante. Con la llegada de Laura, el aire del callejón ya no era el mismo. Eduardo parecía más relajado, menos encogido sobre sí mismo. De pronto ya no era solo un hombre cantando en la calle. Era un padre acompañado por la hija que lo sostenía. Y fue en ese ambiente íntimo improvisado donde comenzó a abrir su corazón. Contó que Laura estudiaba enfermería en una pequeña universidad mientras trabajaba medio tiempo en una cafetería cercana. Que ambos compartían un cuarto en una vecindad modesta de la capital, que pese a las dificultades, nunca les faltaba algo esencial: la música. «Mi papá me enseñó todo lo que sé de música», dijo Laura con brillo en los ojos. «Aunque yo no heredé su talento». «No le crean», interrumpió Eduardo con una risa breve. «Tiene una voz preciosa, pero es tímida». Mijares, que hasta entonces había permanecido en un silencio respetuoso, miró su reloj. Ya era tarde y el chofer debía estar inquieto por la demora. Se inclinó hacia Lucero y comentó en voz baja: «Creo que deberíamos irnos». Ella asintió con un gesto, pero en su mirada apareció esa chispa conocida, la señal inequívoca de que una idea estaba naciendo en su interior. Lucero se levantó y miró a Eduardo y a su hija con una mezcla de ternura y decisión. «Eduardo, Laura», dijo con voz firme pero cálida, «ha sido un verdadero placer conocerlos esta noche». Sacó de su bolsa una tarjeta y se la entregó a Eduardo. El gesto, en apariencia simple, era mucho más grande de lo que él imaginaba. «Este es mi número personal. Me encantaría seguir escuchándote cantar, pero en un contexto diferente». Eduardo la tomó con manos temblorosas, como si sostuviera un objeto frágil, de un valor incalculable. ¿Lo dice en serio?», preguntó con incredulidad en su voz ronca. «Completamente», respondió Lucero sin titubeos. «Llámame mañana». Mijares comprendió de inmediato la intención de Lucero y con una sonrisa cómplice añadió: «Tenemos algunos proyectos en mente. Quizás podríamos hablar de ello». La expresión de Eduardo era un torbellino de emociones: esperanza, miedo, incredulidad.
Laura a su lado le apretaba la mano con fuerza como empujándolo a creer en lo que estaba viviendo. «Lo haré», prometió Eduardo, la voz quebrada. «Gracias. Gracias por detenerse a escuchar». Mientras se alejaban hacia el auto, Lucero y Mijares guardaron unos segundos de silencio. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos. Fue él quien rompió la quietud. «¿Tienes una idea, verdad?», preguntó con una media sonrisa. Lucero asintió, los ojos chispeantes. «Ese hombre tiene un talento excepcional. Y su historia, su relación con Laura. Manuel, no puedo darle la espalda». «Te conozco», respondió él con complicidad. «Cuando algo se te mete entre ceja y ceja, no hay quien te detenga. ¿Me ayudarás?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Siempre. La mañana siguiente, mientras Lucero revisaba unas partituras en su estudio privado, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Contestó y de inmediato reconoció la voz temblorosa al otro lado. «Señora Lucero, soy Eduardo. El hombre de anoche». «Eduardo, qué gusto escucharte», respondió con calidez. «Y por favor, dime simplemente Lucero». Hubo una pausa al otro lado cargada de emoción. «Quería agradecerle otra vez por lo de ayer. Usted no sabe lo que significó para mí y para Laura». Lucero sonrió suavemente y apoyando el teléfono contra su oído. «El que debe agradecer soy yo. Hacía tiempo que no escuchaba cantar a alguien con tanto sentimiento». «Eduardo, ¿podrías venir esta tarde a mi estudio? Hay algo que me gustaría proponerte. Y si quieres, trae a Laura contigo». Un silencio más largo que el anterior se coló en la línea. Finalmente Eduardo respondió con voz incrédula. ¿Está segura?» «Completamente», afirmó Lucero. Colgó la llamada con una sensación vibrante. Había algo especial en ese hombre, algo que iba más allá del talento vocal. Era la dignidad de quien, a pesar de haberlo perdido casi todo, seguía defendiendo la música como refugio. Y ella intuía que esa historia merecía ser contada, compartida. De inmediato llamó a Mijares para ponerlo al tanto. Como siempre, él apoyó su iniciativa sin dudar. Aunque sus caminos sentimentales se habían separado hacía años, su complicidad artística y su amistad permanecían intactas. La tarde llegó más rápido de lo esperado. Lucero había preparado el estudio con esmero. Era un espacio acogedor, íntimo, lleno de memorias. En las paredes colgaban discos de oro y platino, fotografías con artistas internacionales, carteles de giras pasadas, instrumentos que habían sido protagonistas de capítulos memorables de su carrera. Cuando sonó el timbre, ella misma abrió la puerta. Allí estaban Eduardo y Laura. Se habían arreglado lo mejor posible. Eduardo vestía una camisa limpia, aunque gastada, y se había afeitado para la ocasión. Laura, en un vestido sencillo, llevaba el cabello recogido en una coleta. «Pasen por favor», los invitó Lucero con una sonrisa cálida. «Mijares llegará en cualquier momento». Los condujo al estudio ofreciéndoles agua y café. Padre e hija observaban el lugar como si hubieran entrado en un santuario secreto. «Este lugar es increíble», murmuró Laura maravillada ante los premios y reconocimientos. «Es mi refugio», respondió Lucero con un gesto sereno. Y mientras se acomodaban, algo estaba a punto de comenzar. Una nueva historia nacida en un callejón oscuro de la ciudad, pero destinada a brillar con luz propia en el escenario de la vida. Aquí vengo cuando necesito reconectarme con lo que realmente importa, la música. Las palabras de Lucero quedaron flotando en el aire, como si hubieran impregnado cada rincón del estudio. Eduardo permanecía en silencio mirando a su alrededor, intentando asimilar la magnitud del momento. El brillo de los discos enmarcados, las fotografías de décadas de trayectoria, el piano de cola en un rincón, todo parecía demasiado grande, demasiado lejano para él. Finalmente reunió valor para expresar lo que desde la noche anterior no dejaba de rondarle en la mente. «¿Por qué?», preguntó con voz baja, quebrada pero firme. «¿Por qué se detuvieron a escucharme? ¿Por qué estoy aquí sentado frente a ustedes?» Lucero lo miró directamente a los ojos, con esa mirada que no esquiva ni suaviza, una mirada honesta que transmite verdad.
Porque hay voces que no pueden ser ignoradas, Eduardo, y la tuya es una de ellas. En ese instante, el sonido de la puerta abriéndose interrumpió el silencio cargado de emoción. Mijares apareció con la energía que lo caracterizaba saludando con entusiasmo. «Eduardo, Laura, qué gusto verlos de nuevo», exclamó estrechando sus manos con una calidez sincera. Traía consigo un estuche de guitarra que dejó cuidadosamente sobre un sofá. Eduardo, a pesar de la bienvenida afectuosa, se tensó ligeramente. Era inevitable, frente a él no había solo artistas famosos, sino dos leyendas vivientes de la música mexicana. Y aunque en su interior sabía que tenía talento, no lograba concebirse a sí mismo como alguien digno de compartir el mismo espacio creativo con ellos. Lucero, con la sabiduría de quien entiende más de lo que dice, retomó la conversación con suavidad. Antes de contarles por qué los hemos invitado, me gustaría saber más sobre ustedes, no los detalles difíciles, sino su historia con la música. Eduardo miró a su hija. Laura asintió con ternura animándolo con un leve apretón de manos. Él respiró hondo como quien se prepara para abrir un cofre guardado demasiado tiempo. La música siempre ha sido mi vida, comenzó con voz suave, casi reverencial. Mi padre tocaba la guitarra al final de cada jornada en el campo. Nunca tomó clases, pero sus manos tenían algo especial. Aprendí a cantar antes que a hablar, al menos eso contaba mi madre. Una sonrisa nostálgica suavizó su rostro. Mijares y Lucero lo escuchaban atentos, completamente absortos. En la secundaria formé mi primera banda, continuó Eduardo. Tocábamos en fiestas locales en Veracruz, soñábamos con ser los próximos grandes. Incluso llegamos a ganar un concurso regional una vez. Ese trofeo siempre estuvo en el centro de nuestra sala, intervino Laura con orgullo. Papá nunca dejó de mostrarlo. Eduardo rió brevemente, pero su mirada cambió de tono. La nostalgia se mezcló con un dejo de tristeza. Lucero, intuitiva, percibió el giro y habló con suavidad. No tienes que contarnos lo doloroso si no lo deseas. Laura fue quien tomó el relevo. Su voz era serena, pero cargada de una madurez poco común. Mi mamá nos dejó cuando yo tenía 15 años. Se fue con un empresario que conoció en un viaje de trabajo. No había resentimiento en su tono, solo aceptación. Eduardo apretó la mano de su hija antes de seguir. Seguimos adelante. Yo continué dando clases de música y Laura brillaba en la escuela. Eran tiempos difíciles, sí, pero también llenos de pequeñas alegrías. Hasta que hace 3 años, la escuela donde trabajaba cerró. Intenté buscar otro empleo, pero a mis 15 años las puertas comenzaron a cerrarse una tras otra. Lo entiendo perfectamente, intervino Mijares con seriedad, reconociendo en aquellas palabras una verdad compartida por muchos artistas olvidados. Eduardo asintió. Vendí casi todo lo que teníamos para que Laura pudiera continuar sus estudios. Nos mudamos a la capital buscando oportunidades. Ella consiguió trabajo en una cafetería mientras estudia enfermería. Yo canto en las calles. No es la vida que imaginé para nosotros. Pero seguimos juntos, y eso al final es lo que importa. Un silencio profundo se instaló en la habitación. No era incómodo. Era un silencio lleno de respeto, de reconocimiento. Lucero intercambió una mirada con Mijares. Ambos sabían lo mismo, aquel hombre tenía algo que no se podía desperdiciar. Eduardo dijo finalmente, Lucero, inclinándose hacia adelante, cuando te escuchamos anoche algo extraordinario sucedió. No solo nos cautivó tu voz, sino la pasión con la que cantas. Esa pasión que no se enseña en ningún conservatorio. ¿Tante? Exacto, asintió Mijares tomando el relevo. Llevamos décadas en esta industria y créeme, voces como la tuya no aparecen todos los días. Eduardo bajó la mirada visiblemente conmovido. Sus manos callosas temblaban. Laura a su lado contenía la respiración. Lo que queremos proponerte, continuó Lucero, es una oportunidad. Una oportunidad de que tu voz se escuche más allá de las calles. Los ojos de Eduardo se abrieron con incredulidad. Laura le apretó la mano casi al borde de las lágrimas. Estamos preparando un proyecto especial, explicó Lucero. Un concierto benéfico para recaudar fondos para artistas olvidados, para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad que merecían. Y queremos que seas parte de él. No solo como participante, añadió Mijares con firmeza,
sino como uno de los protagonistas. Eduardo quedó sin palabras. Laura lo miraba con emoción desbordada. «Di que sí, papá», susurró con voz temblorosa. Lucero sonrió al ver aquella complicidad entre padre e hija. Pero antes de responder intervino: «Quiero pedirte algo más». Se levantó y caminó hacia el piano que dominaba el estudio. Sus dedos tocaron suavemente las teclas, dejando escapar un par de acordes que llenaron la sala de una atmósfera íntima. «Quiero escucharte cantar una vez más». Pero esta vez, con acompañamiento. Mijares abrió el estuche de guitarra, afinó con rapidez y miró a Eduardo con complicidad. «¿Qué te parece si hacemos algo juntos?» Eduardo tragó saliva. Por primera vez en años, sintió que la música estaba a punto de devolverle todo lo que alguna vez le había quitado. La incredulidad en el rostro de Eduardo era imposible de disimular. ¿Cómo aceptar que en menos de 24 horas había pasado de cantar en un callejón húmedo y olvidado a compartir notas con dos de las voces más queridas de México? El corazón le latía con tanta fuerza que parecía marcar el compás de una melodía invisible. Yo no estoy preparado», balbuceó con honestidad, como si buscara una excusa para convencerse de que aquello era un sueño. Lucero, que lo observaba con esa mezcla de ternura y firmeza que la caracterizaba, se inclinó hacia él y dijo, en voz baja pero segura: «La música nunca se trata de estar preparado, Eduardo. La música es sentir, y tú sientes como pocos». Un silencio cargado de posibilidades flotó en el aire. Finalmente Eduardo respiró hondo, asintió lentamente y murmuró: «¿Qué les gustaría cantar?» «Conoces Si nos dejan», propuso Mijares con un brillo en los ojos. Eduardo sonrió por primera vez en todo el encuentro. «Es una de mis favoritas», respondió sin titubeos. Mijares tomó su guitarra y dejó que los primeros acordes acariciaran el aire. Lucero, sentada al piano, acompañó con notas suaves como un río que se desliza al encuentro de la voz. Y entonces ocurrió. Eduardo comenzó a cantar. Su voz profunda y cargada de matices se elevó en el estudio con una intensidad que dejó a todos sin aliento. Ya no era el hombre con ropa gastada que habían conocido en un callejón, era un intérprete de alma, un artista de verdad. Mijares lo miró con sorpresa contenida, intercambiando una mirada cómplice con Lucero. Sí lo habían escuchado la noche anterior, pero aquello era distinto. Allí, en ese entorno acompañado de piano y guitarra, su talento se desplegaba sin cadenas, mostrando una grandeza que no podía seguir oculta. A mitad de la canción, Lucero unió su voz a la de Eduardo. Las dos melodías se encontraron como si hubieran nacido para entrelazarse. Laura, que observaba desde un rincón, se llevó las manos a la boca, incapaz de contener la emoción. Sus ojos brillaban y cada verso parecía una confirmación de que su padre estaba por fin en el lugar que merecía. Cuando llegó el estribillo, Mijares añadió su voz. El trío resonó en perfecta armonía y el estudio se transformó en un escenario íntimo, donde cada nota tenía el peso de una historia, de una vida, de una esperanza. La última nota se desvaneció lentamente. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sagrado. Nadie quiso interrumpirlo. Finalmente Laura rompió el momento con un aplauso tembloroso, acompañando con lágrimas que corrían libremente por su rostro. Eso fue mágico», susurró Lucero, levantándose del piano visiblemente conmovida. «Eduardo, tu voz tiene algo que va más allá de las notas. No es solo talento, es verdad». Mijares dejó la guitarra a un lado y se acercó posando una mano firme sobre el hombro del hombre. «No tengo ninguna duda de que el público sentirá lo mismo. Esto no es una coincidencia, Eduardo. Esto tenía que pasar». Eduardo apenas pudo articular palabras. La emoción le cerraba la garganta. «Gracias», logró decir con voz entrecortada. «Gracias por esta oportunidad». Lucero sonrió con ternura. «Entonces aceptas nuestra propuesta». Los ojos de Eduardo buscaron los de su hija. Laura asintió enérgicamente, casi rogándole con la mirada. «Sí», respondió él al fin con un hilo de voz que poco a poco se transformó en convicción. «Sí acepto». La alegría iluminó el rostro de Lucero, quien aplaudió suavemente como quien celebra un nacimiento. «Maravilloso».
Pero ahora vienen los detalles. Durante la siguiente hora, el estudio se convirtió en un lugar de planificación y sueños compartidos. Lucero y Mijares explicaron que el concierto benéfico tendría lugar en el Auditorio Nacional dentro de 2 meses. Participarían artistas consagrados, pero el foco estaría en historias como la de Eduardo Voces, que habían quedado en la sombra talentos que el destino había puesto a prueba, pero que jamás dejaron de cantar. No se trata solo de música, explicó Lucero. Queremos contar tu historia, mostrarle a la gente que la pasión y la perseverancia pueden abrir caminos incluso en los momentos más oscuros. Exacto, añadió Mijares, queremos inspirar, que tu voz sea un testimonio de resistencia. Eduardo los escuchaba como si cada palabra abriera una puerta que nunca imaginó cruzar. Laura, emocionada, sacó una pequeña libreta y comenzó a tomar notas como si no quisiera olvidar ni un solo detalle. Antes del concierto, continuó Lucero, habrá ensayos intensivos. Queremos que trabajes con nuestro director musical, que explores repertorios distintos y, si es posible, que muestres tus propias composiciones. Los ojos de Eduardo brillaron por un instante. He escrito algunas canciones a lo largo de los años, confesó tímidamente. Algunas, rió Laura. Tiene un cuaderno entero lleno de letras y melodías, solo que nunca quiso mostrarlas. Déjanos decidir si no son gran cosa, respondió Mijares con calidez. La tensión se había evaporado. El ambiente estaba impregnado de entusiasmo y confianza. Eduardo hablaba con libertad, relatando anécdotas, compartiendo su conocimiento sobre música vernácula, sobre los boleros que marcaron su juventud. Lucero y Mijares lo escuchaban con respeto, impresionados por la sensibilidad artística de aquel hombre que hasta ayer era un desconocido. Entonces Lucero cambió ligeramente, el tono volviéndose más práctica. Eduardo, hay algo importante que debemos discutir. La situación práctica. Él la miró confundido. Durante estos 2 meses necesitarás dedicarte completamente al proyecto, explicó ella. Eso significa que no podrás seguir cantando en las calles. El rostro de Eduardo se ensombreció al instante. Pero es mi única fuente de ingresos. Lo sabemos, respondió Lucero con suavidad. Por eso queremos ofrecerte un contrato temporal como artista en preparación. Incluye un estipendio mensual suficiente para cubrir tus necesidades básicas. Por un instante Eduardo sintió alivio, pero de inmediato miró a Laura con preocupación. ¿Y el alquiler? ¿Y los estudios de mi hija? Mijares intervino con firmeza. Todo está contemplado en el contrato. Además, Laura podría seguir con su trabajo en la cafetería, si así lo desea. Lucero sonrió con complicidad. O también podrías trabajar con nosotros. Necesitamos asistentes comprometidos y organizados, y por lo que vi ya estás tomando notas como una verdadera profesional. Laura abrió los ojos con sorpresa, casi sin poder creer lo que escuchaba. Trabajar en el proyecto. ¿Por qué no?, respondió Lucero con una sonrisa. Nadie conoce mejor a Eduardo que tú. La joven miró a su padre. Eduardo, con la voz quebrada por el orgullo, asintió. Sería un honor, respondió Laura con voz temblorosa. El destino había dado un giro inesperado. Padre e hija ya no caminaban solos. Ahora tenían un nuevo escenario esperándolos. Lucero asintió con satisfacción, aquella satisfacción serena de alguien que sabe que está tomando la decisión correcta. Entonces está decidido, dijo con firmeza. Mañana mismo comenzaremos con los preparativos legales y te presentaré al equipo. Mientras conversaban sobre los últimos detalles, ella no podía dejar de observar el rostro de Eduardo. La desesperanza que había visto en él la noche anterior en aquel callejón húmedo y sombrío estaba desapareciendo. En su lugar, algo nuevo comenzaba a su ilusión. Era como si una luz apagada durante años hubiese encontrado por fin la chispa para volver a encenderse. Cuando llegó el momento de despedirse, Eduardo, conmovido hasta lo más hondo, tomó las manos de Lucero entre las suyas. No sé cómo agradecer lo que están haciendo por nosotros, dijo con la voz quebrada por la emoción. Lucero lo miró con ternura y con una sonrisa sincera respondió: no nos agradezcas todavía. El camino que comienza mañana no será fácil. Habrá trabajo duro, ensayos intensos, momentos de duda.
pero si pones en ello la misma pasión con la que cantas en las calles, sé que será extraordinario. Eduardo asintió y en sus ojos ya no había miedo sino determinación. Daré lo mejor de mí, prometió con voz firme. Lo juro. Cuando Eduardo y Laura salieron del estudio, la calma volvió a la sala. Lucero y Mijares permanecieron allí unos instantes más, reflexionando en silencio. Es increíble cómo la vida nos pone en el camino correcto en el momento justo, comentó Mijares, mientras servía 2 tazas de té caliente. Lucero suspiró suavemente. ¿Sabes? Cuando lo escuché cantar anoche, algo resonó dentro de mí. Fue como si su voz me recordara la razón por la que empecé en todo esto. La música en su estado más puro, asintió Mijares. Sin luces, sin artificios, sin pretensiones. Solo un hombre y su voz contando su historia. Lucero sonrió. Exactamente. A veces en esta industria nos perdemos entre contratos, giras, productores, cifras, y olvidamos lo esencial. Eduardo me lo recordó. Mijares tomó un sorbo de su té y respondió con sinceridad. Va a ser un reto para él. Pasar de cantar en las calles a un escenario como el Auditorio Nacional no es poca cosa. Muchos no soportarían esa presión. Lucero negó suavemente con la cabeza. No lo creo. Eduardo tiene algo que va más allá del talento, tiene fortaleza. Una resistencia que solo se forja sobreviviendo a las dificultades. Y además tiene a Laura. Ella es su ancla, su motor. Tienes razón, concedió Mijares. La forma en que se miran, ese apoyo incondicional entre padre e hija es conmovedor. Un silencio lleno de pensamientos compartidos se extendió en la habitación. Ambos sabían, aunque no lo dijeran en voz alta, que este proyecto era mucho más que un simple concierto benéfico. Era una oportunidad de redescubrir la pureza de la música, de recordar por qué habían elegido este camino tantos años atrás. Será mejor que descansemos, dijo finalmente Lucero mirando el reloj. Mañana comienza una nueva aventura. El estudio de grabación amaneció lleno de movimiento. Los técnicos afinaban micrófonos, ajustaban consolas, conectaban cables. En una esquina, el director musical Alejandro Avaroa, un hombre de unos 40 años con gafas de montura fina y un aire de concentración perpetua, revisaba partituras. Lucero había llegado temprano como siempre, para asegurarse de que todo estuviera perfecto para la primera sesión de Eduardo. Minutos después la puerta se abrió y apareció Mijares, con su energía habitual, seguido de cerca por Eduardo y Laura. Padre e hija miraban todo con una mezcla de nerviosismo y asombro, como 2 niños entrando por primera vez a un parque de diversiones. Buenos días a todos, saludó Lucero, con esa calidez natural que siempre la acompañaba. Eduardo, Laura, quiero presentarles a Alejandro Avaroa, nuestro director musical. Alejandro se levantó y estrechó la mano de Eduardo con firmeza. Lucero y Mijares me han hablado maravillas de tu voz. Estoy ansioso por trabajar contigo. Eduardo bajó la mirada, visiblemente nervioso. Espero no decepcionarlos. Alejandro sonrió con seguridad. Imposible. Aquí no se trata de cumplir expectativas, sino de crear música que emocione. Y por lo que me han contado eso, lo llevas en la sangre. Laura, que se mantenía un poco al margen, fue tomada de la mano por Lucero. Ven conmigo, le dijo con dulzura. Te presentaré al equipo de producción. Desde hoy formarás parte de ellos. Mientras Laura se integraba poco a poco al grupo, Eduardo se quedó con Mijares y Alejandro. Lo primero será evaluar tu registro vocal, explicó Alejandro. Después escogeremos las canciones que mejor se adapten a ti para el concierto. Y también queremos escuchar tus composiciones, añadió Mijares. Si alguna funciona, la incluiremos en el proyecto. Eduardo asintió intentando asimilar tanta información. A pesar de su experiencia como maestro de música, aquel mundo profesional de estudios con consolas y técnicos era completamente nuevo para él. Mijares, percibiendo su inquietud, le dio una palmada en la espalda. No te preocupes. Tómalo como cuando cantabas con tu padre en aquellas noches en Veracruz. La música es música, no importa el lugar. Aquellas palabras parecieron calmarlo. Eduardo sonrió tímidamente. La primera sesión fue de adaptación.
Eduardo se familiarizó con el estudio, con los micrófonos, con la dinámica del trabajo profesional. Alejandro lo guió con paciencia, explicándole cada detalle, cada ajuste. Finalmente llegó el momento esperado. Eduardo cerró los ojos, respiró profundo y dejó que la música fluyera. Su voz, ahora amplificada por equipos profesionales, llenó el estudio con una potencia y una emoción que estremecieron a todos los presentes. El silencio que siguió fue elocuente. Nadie quiso romper la magia del momento. Lucero, conmovida, susurró apenas audible: «Aquí comienza todo». «Extraordinario», murmuró Alejandro con voz queda, apenas conteniendo la emoción cuando la última nota se desvaneció en el estudio. «Simplemente extraordinario». La sesión continuó durante horas, canción tras canción. Eduardo probaba distintas tonalidades, exploraba registros, experimentaba con arreglos que jamás había imaginado. Al principio estaba nervioso, titubeante, pero poco a poco, casi sin darse cuenta, fue ganando confianza. Y para sorpresa del equipo, empezó a aportar ideas, sugerencias sobre matices pequeñas, variaciones rítmicas, detalles que revelaban un oído entrenado y una sensibilidad musical innata. Durante un descanso, Laura se acercó con una taza de café caliente. «¿Cómo te sientes, papá?», preguntó con ternura, observándolo con orgullo. Eduardo sostuvo la taza entre sus manos ásperas, tomó un sorbo y suspiró. «Como si estuviera soñando», confesó con voz baja. «Todavía no puedo creer que todo esto sea real». Laura sonrió y apretó su mano suavemente. «Te lo mereces, papá. Siempre lo has merecido». Él la miró con ojos brillantes. «¿Y tú? ¿Cómo te va con el equipo de producción?». Los ojos de Laura se iluminaron. «Es fascinante. Estoy aprendiendo tanto. Todos son muy amables, especialmente Lucero. Me trata como si fuera parte de su familia». Eduardo asintió con gratitud. En medio de todo lo que estaba viviendo, lo que más valoraba era ver a su hija feliz, con oportunidades que nunca habría imaginado para ella. Eduardo se sumergió de lleno en la preparación del concierto. Sus días estaban marcados por ensayos intensos, correcciones, nuevas técnicas. Aprendió a dominar no solo su voz, sino también el escenario, cómo moverse, cómo sostener la mirada del público, cómo hacer que cada palabra se sintiera viva. Para Laura, la vida también dio un giro inesperado. Había dejado la cafetería para dedicarse completamente al proyecto. En el estudio aprendía sobre producción logística, coordinación artística. Su compromiso y creatividad sorprendieron al equipo, que pronto la trató como una pieza fundamental de la maquinaria. Por las noches, cuando regresaban al pequeño apartamento que ahora podían pagar gracias al contrato padre e hija, compartían anécdotas del día. Reían, recordaban lo lejos que habían llegado. Y a veces, entre susurros, confesaban sus miedos. Pero esos miedos se disolvían al mirar atrás todo lo que habían sobrevivido juntos. Era prueba de que podían con cualquier cosa. Lucero apareció en el estudio con un brillo especial en los ojos que todos los que la conocían sabían reconocer. Estaba tramando algo. Eduardo lo llamó apenas lo vio entrar. «Hoy tendremos una sesión especial». El hombre dejó su vieja mochila sobre una silla y la miró con curiosidad. «¿Qué tipo de sesión?». Lucero sonrió misteriosamente. «¿Recuerdas que mencionaste que habías escrito algunas canciones propias?». Eduardo asintió súbitamente nervioso. «Sí, pero no son nada importante. Solo pensamientos que puse en música». Fue entonces cuando Laura entró en escena sosteniendo un cuaderno entre sus manos. «Papá, no te enojes», dijo rápidamente con una mezcla de culpa y emoción. Pero se lo mostré a Lucero. Eduardo se quedó inmóvil. Ese cuaderno era su tesoro más íntimo, un refugio secreto en el que había volcado emociones, miedos y sueños durante años. «Laura», murmuró con voz entrecortada. Ella se acercó colocando el cuaderno sobre la mesa. «Llevo toda mi vida escuchándote tararear estas melodías, viéndote escribir letras en silencio. Son demasiado hermosas para quedarse guardadas en un cajón. El mundo merece escucharlas». El silencio se apoderó del estudio.
Eduardo estaba dividido entre la vergüenza de que sus canciones hubieran salido a la luz y el amor inmenso por su hija que siempre había creído en él más que él mismo. Fue Mijares quien rompió el momento acercándose con su entusiasmo característico. Eduardo, hermano, tu hija tiene toda la razón. Alejandro y yo revisamos algunas de tus composiciones anoche y hay una que nos dejó absolutamente sin palabras. Lucero intervino con voz firme y emocionada, Caminos Invisibles. Los ojos de Eduardo se abrieron con sorpresa. Esa canción era distinta a todas. La había escrito en los días más oscuros cuando él y Laura acababan de llegar a la Ciudad de México sin nada más que esperanza. La compuse para Laura, confesó con voz temblorosa, para recordarnos que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay un camino aunque no podamos verlo. Lucero y Mijares intercambiaron una mirada cómplice. Justamente por eso, dijo Lucero con decisión, queremos grabarla como parte del proyecto. No solo para el concierto, sino también como un sencillo previo. Una carta de presentación para que el público te conozca. Eduardo se quedó petrificado. ¿Un sencillo, mi canción? Tu canción, confirmó Mijares con firmeza. Con arreglos profesionales, sí, pero respetando su esencia. Hizo una pausa dramática antes de añadir, y nos gustaría que fuera un dueto. Tú y Lucero. Laura soltó un pequeño grito de emoción llevándose las manos al rostro. ¡Papá! Un dueto con Lucero. Eduardo la miró incrédulo. Después giró hacia Lucero, quien le sonreía con calidez sincera. Sería un honor interpretar tu canción contigo, Eduardo. La letra me conmovió profundamente. En ese instante, Eduardo entendió que su vida ya nunca volvería a ser la misma. El aire del estudio estaba impregnado de expectativa. No era una grabación cualquiera, todos lo sentían. Se respiraba esa vibración especial que solo aparece en los momentos destinados a convertirse en recuerdos imborrables. Habla de algo universal, algo que todos hemos sentido alguna vez. La incertidumbre del futuro y la fe necesaria para seguir adelante, comentó Lucero con una serenidad profunda, mientras repasaba las últimas notas de la partitura. Mijares asintió lentamente. Además, la melodía es preciosa. Con los arreglos adecuados, Eduardo podría convertirse en algo realmente especial. Eduardo permaneció en silencio con la vista fija en el suelo de madera del estudio. En su mente se cruzaban imágenes las noches solitarias en las que había escrito esa canción con su vieja guitarra desafinada, las lágrimas que había ocultado de Laura, la sensación de estar perdido, y aún así buscar un hilo de esperanza. Jamás habría imaginado que esas notas íntimas, casi confesionales, algún día serían interpretadas por una de las voces más queridas de México. Yo no sé qué decir, susurró con voz quebrada. Laura, que estaba a su lado, le tomó la mano con fuerza. Sus ojos brillaban con emoción contenida. Di que sí, papá, lo instó con la firmeza de quien sabe que está presenciando un punto de inflexión en la vida de alguien amado. Eduardo levantó la mirada. Primero vio a su hija, que le sonreía entre lágrimas, luego a Lucero y Mijares, que aguardaban pacientes respetuosos. Finalmente dejó escapar una sonrisa tímida como quien acepta al fin lo que parecía imposible. Sí, por supuesto. Sería un sueño hecho realidad. El estudio estalló en entusiasmo. Alejandro, el director musical, fue llamado de inmediato para comenzar a trabajar en los arreglos. El equipo técnico se movió con precisión, ajustando micrófonos, revisando partituras, preparando cabinas. Laura, sin perder tiempo, se unió al grupo de producción y, para sorpresa de todos, empezó a aportar ideas sobre cómo capturar visualmente la esencia de la canción en un videoclip. Durante los días siguientes, el estudio se convirtió en un hervidero de creatividad. Eduardo, que al principio se sentía un intruso en aquel mundo de consagrados, comenzó a mostrar otra faceta. Trabajaba codo a codo con Alejandro, ajustando notas, refinando letras, buscando que la versión final conservara la honestidad cruda de la composición original, pero elevada con la calidad de una producción profesional. Lucero, por su parte, se sumergió en la canción con una pasión renovada. Tras décadas en la industria, acostumbrada a fórmulas comerciales
y a proyectos cuidadosamente diseñados para el éxito. Aquella melodía le recordaba por qué había elegido cantar. No era un producto, era verdad hecha música. La atmósfera era distinta. Los técnicos hablaban en susurros como si el estudio se hubiera convertido en un templo. Eduardo, parado frente al micrófono, ajustaba nervioso los auriculares. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y esperanza que lo transportaba a sus primeras presentaciones de juventud. Lucero lo observaba desde la cabina contigua con esa sonrisa cálida que parecía decirle, «No estás solo, confía». «¿Listo?», preguntó ella a través del intercomunicador. Eduardo asintió. La música comenzó. Los primeros acordes de guitarra que él mismo había compuesto años atrás, ahora envueltos en arreglos de cuerdas suaves, percusiones y una producción que respetaba la intimidad de la canción sin restarle fuerza. Cerró los ojos y empezó a cantar. Las primeras estrofas hablaban de la oscuridad, del miedo a lo desconocido, de esos caminos invisibles que parecen cerrarse cuando la vida golpea. Su voz profunda, cargada de emoción, transmitía cada palabra, como si todavía estuviera viviendo ese dolor. Y entonces entró la voz de Lucero, clara, luminosa, cristalina. Ella no cantaba sobre la oscuridad, sino sobre la luz que aparece incluso en las noches más densas. La combinación era mágica, dolor y esperanza dialogando en una sola melodía. Cuando llegó el estribillo, las dos voces se unieron con una fuerza conmovedora. Era un himno a la resistencia, un recordatorio de que la fe en nosotros mismos y en quienes amamos puede abrir caminos donde antes solo había sombras. Al concluir, el silencio que se instaló fue tan profundo que casi podía escucharse el latido de los corazones presentes. Mijares en la sala de control tenía los ojos húmedos. Laura, incapaz de contenerse, lloraba abiertamente llevándose las manos al rostro. «Eso fue», intentó decir Alejandro desde el intercomunicador, pero la voz se le quebró. «Mágico», completó Mijares conmovido. «Absolutamente mágico». Eduardo y Lucero se miraron a través del cristal. No necesitaban palabras. En esa sonrisa compartida se resumía todo: gratitud, complicidad, certeza de que habían creado algo que trascendía la música. Esa misma noche, cuando todas las tomas estuvieron listas, el equipo organizó una pequeña reunión improvisada en el estudio. Había refrescos, bocadillos y sobre todo un ambiente de triunfo silencioso. Por caminos invisibles, brindó Mijares levantando su copa. Y por su creador, Eduardo Vega, un artista que al fin recibirá el reconocimiento que siempre mereció. El aplauso fue unánime. Eduardo, abrumado por la emoción, apenas pudo articular un gracias antes de que Laura lo abrazara con fuerza. Los días siguientes se dedicaron a la postproducción y al rodaje del videoclip. Contra todo pronóstico, fue Laura quien propuso el concepto central: mostrar a su padre caminando por las mismas calles donde había cantado durante años, cargando consigo los recuerdos de la adversidad, hasta llegar a un escenario iluminado en el que Lucero lo esperaba. Una metáfora visual del tránsito de la oscuridad a la luz, de la soledad a la esperanza. «Es perfecto», dijo Lucero al escuchar la propuesta. «Auténtico, emotivo, sin artificios. Exactamente como la canción». La filmación se llevó a cabo en 2 jornadas intensas. Eduardo, al principio incómodo ante las cámaras, fue ganando confianza. La dirección paciente del equipo y el apoyo constante de su hija y de Lucero lo ayudaron a mostrarse tal cual era: vulnerable, pero digno, frágil, pero fuerte. Una semana antes del lanzamiento, Lucero organizó una proyección íntima del videoclip terminado. El pequeño salón de su estudio se llenó de emoción contenida. Estaban allí Eduardo y Laura junto a Mijares, Alejandro y algunos miembros del equipo. Cuando la pantalla mostró la primera imagen, Eduardo sentado en una banqueta de piedra, guitarra en mano, con el eco de la ciudad nocturna alrededor, el silencio se apoderó de todos. Cada escena era un espejo de la vida real transformada en arte. Cuando la última nota se desvaneció y la pantalla se apagó, nadie habló por unos segundos. Después los aplausos llenaron la sala, no de cortesía, sino de pura emoción. Eduardo, con lágrimas discretas en los ojos, comprendió en ese instante que su historia estaba a punto de llegar al mundo, y que esta vez el mundo sí estaba dispuesto a escucharla.
Cuando las luces de la sala se apagaron y la pantalla se iluminó, Eduardo sintió cómo su corazón golpeaba con una fuerza que casi lo dejaba sin aliento. Ver su propia vida transformada en imágenes, escuchar su voz mezclada con la de Lucero, interpretando versos que había escrito en noches de soledad y esperanza, era un vértigo indescriptible. El videoclip comenzaba con un amanecer gris en la Ciudad de México. Eduardo caminaba solo por las mismas calles donde durante años había cantado para sobrevivir. La cámara, en un juego de luces y sombras, mostraba su rostro marcado por las dificultades, pero también por una dignidad inquebrantable. Sus pasos eran lentos, firmes, como si en cada uno cargara la historia de sus derrotas y su resistencia. Después el foco se trasladaba a Laura. Ella aparecía como un faro, el motivo de su lucha, su ancla y su esperanza. No era una actriz, no era un personaje inventado, era su hija, la compañera de cada batalla. Esa presencia le daba al video una autenticidad que ningún guión podía haber logrado. A medida que la canción avanzaba, la narrativa visual se transformaba. Eduardo caminaba hacia un escenario minimalista cálidamente iluminado, donde Lucero lo esperaba. Frente a frente, comenzaron a cantar. Sus expresiones transmitían más que las palabras, eran cicatrices convertidas en música, heridas, que en lugar de ocultarse, se mostraban como prueba de vida. La última imagen era poderosa y simbólica. Eduardo solo en el centro del Auditorio Nacional vacío. Miles de butacas silenciosas frente a él aguardando. La cámara se alejaba lentamente mientras la última nota se desvanecía. Era una promesa, un anticipo de lo que estaba por venir. Cuando las luces se encendieron, no quedaba un solo ojo seco en la sala. Laura abrazó a su padre con fuerza, susurrándole palabras de orgullo y amor. Mijares, conmovido, lo felicitó con un apretón de manos firme y cálido. Lucero, acercándose con emoción visible, le dijo: «Es hermoso, Eduardo, honesto, emotivo. Exactamente lo que queríamos transmitir». Eduardo, abrumado, apenas pudo articular unas palabras. «Gracias. Gracias por creer en mí». Lucero le sostuvo la mirada y respondió con convicción: «El público también lo hará. Ya lo verás». El estreno de Caminos Invisibles se programó como antesala al concierto benéfico que tendría lugar un mes después en el Auditorio Nacional. La estrategia era sencilla y potente: presentar a Eduardo como lo que era un artista genuino, un diamante en bruto descubierto por azar en las calles. La mañana del lanzamiento, Eduardo y Laura llegaron al departamento de Lucero para vivir el momento juntos. Sobre la mesa había café recién hecho y un aire de expectación que llenaba cada rincón. «Estoy tan nervioso que apenas pude dormir», confesó Eduardo mientras aceptaba la taza que Lucero le ofrecía. Ella sonrió con complicidad. «Eso nunca cambia. Después de tantos años todavía siento mariposas cada vez que estreno algo nuevo». Mijares, que acababa de entrar con su habitual energía, añadió: «Es parte de la magia. El día que dejes de sentir nervios, ese día ya no significará lo suficiente». A las 10 en punto, el video se publicó simultáneamente en todas las plataformas. Los cuatro se reunieron alrededor de una tableta para verlo de nuevo, esta vez, sabiendo que miles de personas lo estarían viendo al mismo tiempo en todo el país. «¿Y ahora?». «A esperar», dijo Mijares recostándose en el sofá. Pero no tuvieron que esperar mucho. En cuestión de minutos, las notificaciones comenzaron a multiplicarse. Comentarios compartidos, reacciones emocionadas inundaban las redes sociales. Laura leía en voz alta algunos: «Esta canción me hizo llorar. Se siente tan real, tan honesta. ¿Quién es Eduardo Vega? ¿Dónde ha estado escondido todo este tiempo? Lucero nunca ha cantado con tanta emoción. Se nota que esta canción es especial para ella». Eduardo permanecía en silencio, tratando de asimilar lo que veía. Durante años había cantado para transeúntes que apenas lo miraban. Ahora su voz resonaba en hogares de todo México y más allá. Para el mediodía, varias emisoras de radio ya habían añadido la canción a su programación. Por la tarde, Caminos Invisibles escalaba rápidamente en las listas digitales, situándose entre las más reproducidas.
Los periodistas comenzaron a llamar ávidos de entrevistar no solo a Lucero y Mijares, sino al misterioso Eduardo Vega, cuya historia cautivaba a todos. «Esto es abrumador», susurró Eduardo viendo su nombre convertirse en tendencia en redes. Lucero apoyó su mano sobre su hombro y con voz serena le aseguró: «Es solo el comienzo. Tu vida está a punto de cambiar para siempre». Y así fue. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de entrevistas en radio, apariciones en televisión, sesiones fotográficas y presentaciones improvisadas. Eduardo, siempre acompañado por Laura, navegaba con humildad por un mundo que le resultaba nuevo y deslumbrante. Lucero y Mijares lo respaldaban en cada paso. En cada entrevista se encargaban de resaltar no solo su talento, sino la autenticidad de su historia. «Hay talentos que surgen de los lugares más inesperados», declaró Lucero en un programa de máxima audiencia. «Eduardo es la prueba viviente de que la música verdadera, la que nace del alma, siempre encuentra su camino». El público no solo escuchaba, creía, porque no era un relato fabricado por una disquera, sino una experiencia real, tangible, humana. Y eso, en una industria saturada de artificios, era oro puro. El Auditorio Nacional brillaba como pocas veces. Afuera, largas filas de personas se extendían por la Avenida Reforma, muchas con pancartas improvisadas, donde se leía el nombre de Eduardo Vega, ese hombre que apenas unas semanas atrás era un desconocido para el gran público y que ahora se había convertido en símbolo de esperanza. Dentro, la atmósfera era eléctrica. Técnicos corrían de un lado a otro, ajustando luces, probando micrófonos, afinando instrumentos. El enorme telón rojo permanecía cerrado, pero detrás de él se respiraba la tensión previa a un acontecimiento irrepetible. En los camerinos, Eduardo se miraba al espejo. El reflejo le devolvía la imagen de un hombre vestido con un traje sencillo pero elegante, elegido cuidadosamente por Lucero y Laura. Sus manos temblaban no de frío, sino de una mezcla de miedo y emoción. Nunca en su vida había sentido algo igual. Laura, impecable con un vestido azul sobrio, se acercó y puso una mano sobre su hombro. Papá dijo en voz baja: «Todo lo que viviste te trajo hasta aquí. No pienses en el público, no pienses en las cámaras. Solo canta, como cuando lo hacías en casa para mí». Eduardo cerró los ojos y asintió. Recordó esas noches en Veracruz, cuando la música era lo único que podía darle sentido al cansancio. Recordó también las calles frías de la capital, donde su voz era su refugio y muchas veces su único alimento. Y ahora estaba allí a punto de cantar frente a miles. Las luces del auditorio se atenuaron poco a poco. Un murmullo expectante recorrió las más de 10,000 personas presentes. La pantalla gigante proyectó imágenes del proyecto benéfico Artistas Olvidados, músicos anónimos, historias de resistencia y pasión, y entre esas imágenes apareció Eduardo cantando en las calles, con la voz que había conmovido a México entero. El público estalló en aplausos antes de que él siquiera apareciera en el escenario. El telón se abrió lentamente. En el centro, iluminado por un haz de luz dorada, estaba Eduardo. Por un segundo el silencio fue absoluto. Ni un suspiro, ni un murmullo. Solo él, un micrófono y el corazón latiendo en cada rincón del recinto. La primera nota de Caminos Invisibles sonó y Eduardo comenzó a cantar. Su voz profunda y llena de matices recorrió el auditorio como un río poderoso. La emoción en cada palabra era palpable, como si cada verso llevara consigo el peso de los años difíciles y la esperanza del renacer. A mitad de la canción el escenario se iluminó en tonos cálidos y apareció Lucero caminando con serenidad hacia él. El público, al reconocerla, estalló en una ovación que retumbó en las paredes del recinto. Eduardo la miró y por un instante pareció olvidar la multitud. Cantaron frente a frente, como en el video, como en aquella primera grabación íntima en el estudio. Las voces se encontraron en una armonía que desarmaba cualquier defensa. El público lloraba, aplaudía, se abrazaba. Era más que música. Era un mensaje compartido de resiliencia, de segundas oportunidades, de fe en lo inesperado. Y entonces, cuando la canción alcanzaba su clímax,
Un tercer haz de luz iluminó el escenario. Mijares apareció con una guitarra acústica colgada al hombro. El auditorio rugió con fuerza. El trío interpretó el estribillo final y la emoción alcanzó su punto máximo. Laura, entre bambalinas, no podía contener las lágrimas. Ver a su padre, al hombre que había sacrificado todo por ella de pie, junto a dos leyendas de la música siendo ovacionado por miles, era un sueño que nunca había imaginado vivir despierta. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio duró apenas un segundo. Luego una ola de aplausos ensordecedores se apoderó del lugar. La gente se levantó de sus asientos aplaudiendo, gritando el nombre de Eduardo. Muchos levantaban celulares para grabar, otros simplemente lloraban conmovidos. Lucero tomó la mano de Eduardo y la levantó al aire. Eduardo Vega exclamó con voz firme. El público respondió con una ovación que parecía no tener fin. Eduardo, con lágrimas en los ojos, levantó la mirada al techo del auditorio. No podía creerlo. Aquellas butacas que en el videoclip estaban vacías ahora estaban llenas de personas celebrando su voz, su historia, su vida. Esa noche no solo marcó el inicio de una nueva etapa en la carrera de Eduardo. Fue también un recordatorio para todos los presentes de que la música más poderosa no siempre surge de los grandes escenarios, sino de la verdad desnuda de quienes han sabido resistir. Eduardo había pasado de cantar en un callejón oscuro a ser protagonista en el Auditorio Nacional. Y lo más importante, no estaba solo. Laura, Lucero y Mijares lo habían acompañado en el camino, pero sobre todo era su propia fuerza, su propia fe, en lo invisible, lo que lo había llevado hasta allí. Mientras el público seguía aplaudiendo, Eduardo pensó en aquella noche de lluvia cuando Lucero y Mijares lo encontraron cantando en la calle. Y entendió con claridad absoluta que los caminos invisibles siempre llevan a destinos que jamás imaginamos, pero que estaban esperándonos desde el principio. El murmullo del público, al otro lado del telón, parecía un oleaje constante, un rumor que crecía con cada minuto que pasaba. Entre bambalinas, la energía era casi tangible. Técnicos ajustaban micrófonos, cables, serpenteaban como venas vivas. Bajo el escenario, asistentes corrían con auriculares y carpetas, mientras las luces de prueba pintaban destellos de azul y dorado sobre las paredes. El Auditorio Nacional vibraba como un corazón gigante, a punto de latir con toda su fuerza. En un camerino con su nombre en la puerta, algo que aún le parecía un espejismo. Eduardo se observaba en el espejo. El reflejo lo devolvía cambiado, casi irreconocible. El traje azul oscuro, sobrio y elegante, parecía abrazar la nueva versión de sí mismo, sin borrar la huella de quien había sido. Sus ojos, antes cansados por años de lucha silenciosa, brillaban ahora con un fulgor contenido. Y sin embargo, bajo esa nueva imagen, el mismo hombre humilde seguía preguntándose si era digno de aquel escenario. Unos golpes suaves interrumpieron su pensamiento. Adelante, respondió. La puerta se abrió y apareció Laura. Resplandecía en un vestido verde esmeralda, elegido cuidadosamente con la complicidad de Lucero. El color resaltaba la frescura de su juventud y el orgullo que llevaba grabado en cada gesto. Al ver a su padre se detuvo un instante con los ojos humedecidos. Papá susurró acercándose mientras sus dedos temblorosos acomodaban la corbata que ya estaba perfecta. «¿Te ves? Increíble». Eduardo sonrió con ternura. «Y tú estás hermosa, hija». Por unos segundos se miraron en silencio sin necesidad de palabras. En ese reflejo compartido, estaba todo las calles frías que habían recorrido juntos, las noches de incertidumbre, las canciones que habían sido refugio. Nervioso, preguntó Laura al fin. Él asintió con una sonrisa entre temblorosa y serena. Aterrado, pero en paz. Es extraño, como si todo esto fuera exactamente donde debía estar. Laura le apretó la mano con fuerza. «Porque lo es, papá. Esta noche es tuya». Él negó suavemente con la cabeza. «Nuestra Laura. Todo esto es tanto tuyo como mío. Yo no estaría aquí sin ti».
Tú fuiste mi brújula cuando yo mismo había dejado de creer. Ella sonrió con lágrimas contenidas. Sabía que cada palabra era verdad. Un nuevo golpe en la puerta interrumpió la intimidad del momento. Era Mijares impecable, en un traje negro con detalles plateados que brillaban bajo la luz del pasillo. Interrumpo, preguntó con esa voz cálida que llenaba los escenarios. Para nada, respondió Eduardo de inmediato. Mijares entró cerrando la puerta tras de sí y extendió la mano con firmeza. Quería venir a desearte suerte antes de que empiece todo. Eduardo la estrechó con fuerza. Gracias por todo. No me agradezcas todavía, dijo Mijares con una chispa traviesa en los ojos. La noche apenas comienza. Miró su reloj. Por cierto, Lucero quiere verte. Está en su camerino. Eduardo miró a Laura, quien le devolvió una mirada firme alentadora. Ve, papá. Yo me voy a mi lugar. No quiero perderme ni un segundo de tu gran noche. El abrazo entre padre e hija fue largo, cargado de todo lo que habían vivido. Luego Eduardo siguió a Mijares por los pasillos vibrantes de energía. Artistas lo saludaban al pasar, algunos con la familiaridad de las últimas semanas, otros con la curiosidad de quienes habían oído hablar del fenómeno inesperado que ahora ocupaba titulares. Llegaron al camerino de Lucero. Mijares se detuvo y con una palmada en el hombro dijo: «Aquí te dejo. Nos vemos en escena». Eduardo respiró hondo y llamó a la puerta. «Adelante», respondió la voz melodiosa de Lucero. Al entrar el tiempo pareció ralentizarse. Lucero estaba de pie frente a un tocador iluminado, vestida con un traje largo color champán que destellaba con la luz, como si llevara consigo un halo propio. Al verlo reflejado en el espejo, giró con una sonrisa luminosa. «Eduardo», dijo levantándose para recibirlo, «te ves espléndido». Él, con la sinceridad que lo caracterizaba, respondió: «Y tú, magnífica». Ella le indicó que se sentara en un pequeño sofá mientras se acomodaba a su lado. Lo miró con esa mezcla de dulzura y firmeza que tantas veces había mostrado en el escenario. «Quería verte antes del concierto», comenzó, «para decirte lo orgullosa que estoy de ti. Estos meses han sido un torbellino y aún así has superado todas las expectativas, las nuestras, y sobre todo las tuyas». Eduardo bajó la mirada conmovido. «A veces me pregunto si todo esto es real, si no despertaré mañana en el callejón donde me encontraron». Lucero tomó sus manos entre las suyas. «Es real, Eduardo, tan real como tu voz, como tu capacidad de conmover. Aquella noche, cuando Mijares y yo te escuchamos, nos recordaste por qué empezamos en este camino, por la conexión, por la magia de contar historias que tocan el alma». Hizo una pausa y lo miró a los ojos. «Y quiero que lo sepas, nos devolviste la esencia. Entre contratos y giras a veces uno olvida lo fundamental. Tú nos lo recordaste. Y por eso, pase lo que pase esta noche, ya eres parte de nuestra historia». Eduardo respiró hondo, sintiendo cómo la gratitud lo desbordaba. «Soy yo quien les debe todo. No solo por la oportunidad, sino por la manera en que me han tratado. A mí y a Laura. Con respeto, con dignidad». Lucero sonrió suavemente. «Eso es porque eres digno de respeto, Eduardo. Tu voz es un don, pero tu humanidad es lo que te hace inolvidable». Entre bambalinas la tensión era casi física. Cada cable, cada foco y cada movimiento de los asistentes parecía sincronizado con el pulso acelerado de Eduardo, que respiraba profundo intentando calmarse. 10 minutos para el comienzo, anunció un asistente desde la puerta. Aquellas palabras simples en apariencia retumbaron en su interior como un redoble de tambores anunciando el destino. Lucero se levantó de inmediato, alisando con elegancia el vestido champán, que parecía brillar por sí mismo bajo la luz del camerino. Sonrió con esa calidez que tantas veces había transmitido a su público, y le dijo con suavidad: «Es hora, Eduardo. Hora de brillar». Él asintió, llevando aire a sus pulmones, como si necesitara llenarse de fuerza y valor en un solo respiro. «Listo». Avanzaron juntos por los pasillos repletos de energía. A su alrededor, coristas afinaban discretamente, técnicos cargaban consolas y músicos repasaban acordes. Eduardo caminaba en silencio, pero en su interior sentía una calma extraña, como si de pronto los nervios hubieran aprendido a convivir con la determinación.
Cuando el reloj marcó la hora exacta, las luces del Auditorio Nacional se atenuaron, y un rugido de aplausos sacudió la sala. Desde su posición entre bambalinas, Eduardo observó cómo Lucero y Mijares aparecían en escena. El público los recibió de pie con ovaciones que retumbaban en lo más profundo del recinto. Lucero tomó el micrófono primero. Su voz clara, proyectada con la experiencia de décadas, se expandió como un abrazo. Buenas noches, México. Bienvenidos a esta velada donde la música se convierte en puente en esperanza y en futuro. Los aplausos se renovaron. Mijares tomó el relevo con la emoción latente en cada palabra. Hoy celebramos no solo el talento, sino la perseverancia, la fe en los sueños incluso cuando parecen imposibles. Eduardo sintió un nudo en la garganta, sabía que aquellas palabras iban por él. Lucero volvió a hablar. Volves a hablar. Para comenzar, queremos compartir algo muy especial. Una canción que en pocas semanas ha tocado millones de corazones. Una canción sobre esos caminos que a veces no vemos, pero que siempre están ahí esperando el valor de recorrerlos. El público estalló en aplausos. La expectativa era palpable. Con ustedes, anunció Mijares con voz solemne. Un artista auténtico, un compositor lleno de alma, un ser humano excepcional. Eduardo Vega. Las luces se apagaron de golpe, y un haz de luz única iluminó el pasillo central. Eduardo dio un paso al frente. El murmullo del público se transformó en una ovación que lo envolvió, mientras caminaba hacia el escenario. Su corazón golpeaba con fuerza, pero sus pies avanzaban firmes, como si cada paso sellara el inicio de una nueva vida. Al llegar junto a Lucero y Mijares, fue recibido con abrazos que decían más que cualquier palabra. Miles de personas lo observaban con expectación, muchos de pie ansiosos por escuchar la voz que había transformado su historia. Eduardo se acercó al micrófono. La intensidad de las luces le impedía ver con claridad, pero entre la multitud distinguió a Laura en primera fila. Sus ojos brillaban de orgullo y emoción. Esa imagen lo sostuvo como un ancla. Buenas noches, dijo, y su voz resonó clara, profunda, segura. Una oleada de silencio reverente recorrió el lugar. Hace poco más de 2 meses, mi escenario era un callejón frío y mi público transeúntes apresurados que raramente se detenían. Pero una noche, 2 personas se detuvieron. Y desde entonces, la vida de mi hija y la mía cambiaron para siempre. Señaló a Lucero y Mijares, quienes lo miraban con humildad y complicidad. Esta canción la escribí en mis días más oscuros, cuando todo parecía perdido. La escribí para recordarle a Laura y recordarme a mí mismo que siempre existe un camino, aunque a veces sea invisible. El silencio en la sala era total. Entonces comenzaron los primeros acordes de Caminos Invisibles. Eduardo cerró los ojos y cantó. Su voz surgió cargada de vida, transmitiendo miedo, duda, fe y esperanza en cada nota. Lucero se unió en el estribillo, cristalina luminosa como un rayo de sol que atraviesa la tormenta. Luego Mijares agregó sus armonías, completando un trío que estremecía hasta el último rincón del auditorio. Cuando llegó al puente de la canción, Eduardo abrió los ojos y buscó a Laura en el público. Cantó directamente para ella, para su fe inquebrantable, para todo lo que habían vivido juntos. La emoción se volvió tan intensa que muchos espectadores lloraban abiertamente. La última nota se sostuvo en el aire como una plegaria, y por un segundo eterno reinó el silencio absoluto. Luego estalló la ovación, un mar de aplausos, gritos y vítores, que hicieron temblar las paredes del auditorio. Lucero tomó la mano de Eduardo con fuerza. Mijares lo abrazó por los hombros. Los 3 saludaron al público con reverencias llenas de gratitud. «Damas y caballeros», dijo Lucero cuando los aplausos comenzaron a calmarse. «Este es solo el comienzo. Eduardo Vega ha firmado con estrellas musicales, y pronto escucharán un álbum completo con composiciones tan poderosas como esta». El anuncio fue recibido con vítores y un estallido renovado de aplausos. Eduardo apenas podía contener las lágrimas. En ese instante comprendió que no solo había cantado una canción, sino que había cantado su vida entera. Y México entero había respondido con un abrazo colectivo.
«Sabes», dijo finalmente Eduardo con una voz baja cargada de emoción contenida. «A veces pienso en todo lo que ha pasado en tan poco tiempo, y me parece imposible. Hace apenas unas semanas, estaba cantando en la penumbra de un callejón intentando reunir unas monedas para pagar la renta o comprar un plato de comida. Miraba estas mismas luces de la ciudad desde abajo, como si fueran estrellas lejanas intocables, y me preguntaba si alguna vez volvería a sentir que pertenecía a algo». Se detuvo un instante respirando profundamente como si necesitara ordenar las ideas. «Y hoy esas luces ya no me parecen tan lejanas. Es como si hubieran bajado un poco para recibirme, para recordarme que incluso en la oscuridad más densa, siempre hay caminos que uno no ve al principio, pero que están ahí esperando a que tengas el valor de recorrerlos. Mis caminos invisibles». Lucero lo miró en silencio. Sus ojos, iluminados por el resplandor cálido de las lámparas de la terraza, reflejaban una ternura profunda. Era la mirada de alguien que había visto a muchos artistas subir y caer, pero que reconocía en Eduardo algo distinto, la autenticidad que no se puede fingir. «La vida tiene sus misterios», Eduardo, respondió ella con esa voz serena que tantas veces había conmovido a millones. «Nos sorprende en el momento menos esperado. Pero no te confundas. Nada de esto es casualidad ni un milagro improvisado. Esto lo construiste tú, con tu voz, con tu verdad, con tu perseverancia. Nosotros solo fuimos testigos, y tuvimos la fortuna de escucharte a tiempo». Él bajó la mirada visiblemente conmovido. «Lucero, no sé cómo agradecerte. A ti y a Manuel. Si ustedes no se hubieran detenido aquella noche, yo seguiría siendo una voz más perdida en el ruido de esta ciudad inmensa». Ella sonrió, y en un gesto lleno de humanidad, le apoyó suavemente la mano en el brazo. «Eduardo, escucha bien lo que voy a decirte. La gente no se detiene si la música no toca el alma. Nosotros no hicimos nada especial. Fue tu voz, tu historia, la pasión con la que cantaste lo que nos detuvo en seco. El mérito es tuyo y siempre lo será». Un silencio envolvente los abrazó. Desde la terraza podían ver el zócalo iluminado a lo lejos, los autos que serpenteaban como hilos de luz, los murmullos de una ciudad que nunca duerme. Todo parecía ajeno, como si el mundo entero hubiera quedado en pausa para darles ese instante íntimo. Eduardo levantó lentamente la mirada hacia el cielo nocturno. «¿Sabes qué siento ahora, Lucero?», preguntó después de una pausa larga. «Que todo este camino que parecía cerrado para mí, en realidad solo estaba esperando el momento correcto para abrirse. Y hoy, después de tanto dolor, de tanta lucha, siento que no termina aquí, que recién comienza». Lucero lo escuchaba con atención, casi con devoción. «Tienes toda la razón», respondió con firmeza. «Esta noche no fue una meta. Eduardo, fue un punto de partida. A partir de ahora tu voz ya no te pertenece solo a ti ni a Laura. Le pertenece también a toda esa gente que ha encontrado esperanza en tus canciones. Hay un país entero esperando escucharte, esperando sentirse acompañado por tu música». Eduardo inspiró profundamente. Su rostro, que en otro tiempo había estado marcado por la tristeza y la fatiga, irradiaba ahora una serenidad que lo hacía parecer otro hombre. «Es increíble», murmuró. «A veces pienso que todo esto es un sueño. Pero luego recuerdo cada lágrima de Laura, cada noche que canté para no rendirme, y entiendo que este no es un sueño. Es el fruto de un camino lleno de espinas que de alguna forma nos condujo hasta aquí». Lucero levantó la copa que aún sostenía en la mano. La luz del reflejo hizo brillar el cristal como si fuese una estrella. «Entonces brindemos», dijo con solemnidad y ternura a la vez. «Por los caminos invisibles, por esos que recorriste sin saberlo, y por los que aún están esperando a ser descubiertos». Eduardo entrechocó su copa con la de ella. «Y por la gente que se detiene a escuchar», añadió con una sonrisa serena. «Porque a veces basta con que alguien se detenga, aunque sea un instante, para cambiarlo todo». El sonido sutil del brindis se mezcló con los ecos de la ciudad. La música de la celebración seguía vibrando en el interior del restaurante, pero allí, en esa terraza, todo parecía suspendido en un tiempo distinto.
Era un momento grabado en el alma, un instante, en que la vida se revelaba en toda su magnitud. Eduardo miró una vez más el horizonte lleno de luces. Ya no eran estrellas lejanas. Ahora eran parte de su historia, testigos silenciosos de que incluso el hombre más invisible puede brillar cuando se atreve a cantar con el alma. Durante años, confesó Eduardo con voz grave y serena, me pregunté por qué el destino parecía empeñado en llenarme de obstáculos. Cada día se sentía como una prueba más dura que la anterior. Hubo noches en las que incluso dudé de que hubiera un mañana para nosotros. Lucero lo miró con interés, ladeando la cabeza como quien invita a continuar. Y ahora preguntó suavemente. «Ahora lo entiendo», respondió él con una leve sonrisa que iluminó su rostro. Todo tenía un propósito. Cada herida, cada caída, cada incertidumbre me estaba preparando para este momento. Mis canciones nacieron de ahí, del dolor, sí, pero también de la fe. Y creo que por eso conectan con la gente, porque no son adornos, son verdad. Lucero asintió con esa sabiduría de quien lleva décadas en los escenarios. Los mejores artistas no son los que nunca sufrieron, Eduardo. Son los que han atravesado la oscuridad, y aún así, encontraron la manera de convertirla en luz. Tú lo hiciste. Él bajó la mirada agradecido por la comprensión. Aún así, hay veces en que me cuesta creer que todo esto sea real. Sus ojos brillaban como si todavía temiera despertar en el mismo callejón donde todo empezó. Es normal, contestó Lucero con ternura. Los cambios drásticos necesitan tiempo para ser asimilados. Pero recuerda esto, mereces cada aplauso, cada oportunidad, cada escenario. Siempre mereciste ser escuchado. En ese instante la puerta de la terraza se abrió de nuevo. Laura apareció junto a Mijares, ambos con sonrisas cómplices y trayendo 2 copas más. «Los estábamos buscando», anunció Mijares. «Ricardo quiere hablar contigo, Eduardo. Hay mucho que planear: el álbum, las presentaciones, las giras». Eduardo asintió, aunque no se movió enseguida. Había algo sagrado en ese momento allí afuera bajo el cielo de la ciudad, que lo había visto caer y ahora lo veía renacer. «Antes de volver», dijo tomando una de las copas, «quiero proponer un brindis». Los 4 levantaron sus copas expectantes. Eduardo respiró hondo y habló con voz cargada de emoción. «Por los caminos invisibles». Su voz se quebró apenas un segundo, pero se rehizo. «Por las segundas oportunidades, por detenerse a escuchar cuando lo más fácil sería seguir caminando». Miró a Lucero y a Mijares con infinita gratitud. «Por ustedes 2 que transformaron mi destino con un solo gesto de humanidad». Después sus ojos buscaron a Laura. Ella lo miraba con el orgullo intacto de quien siempre creyó. «Y por ti, hija mía, mi razón de luchar, mi ancla y mi esperanza. Todo lo que soy, lo soy por ti». Finalmente sonrió con paz interior y concluyó: «Y por la música, ese lenguaje que nos une a todos, que cura, que nos transforma». Las copas tintinearon en un brindis íntimo, sellando una alianza que trascendería contratos y escenarios. Una amistad forjada en la empatía, la confianza y la certeza de que habían sido testigos de algo irrepetible. Mientras regresaban al interior del restaurante, Eduardo no pudo evitar pensar en el azar de la vida. Un simple instante, 2 artistas deteniéndose a escuchar una voz en la calle había desencadenado una cadena de sucesos que transformó no solo su vida, sino también la de su hija, la de Lucero y Mijares, y la de miles de personas que se habían visto reflejadas en su historia. Se prometió a sí mismo que cuando llegara el momento, él también se detendría a escuchar, porque ahora sabía lo que podía significar un gesto de reconocimiento, una mano tendida en el momento preciso. La fiesta continuó hasta la madrugada entre risas, abrazos y promesas de nuevos comienzos. Pero para Eduardo lo esencial ya había ocurrido. Había encontrado su voz, su propósito y sobre todo la certeza de que no estaba solo en el camino. Más tarde, en el auto que los llevaba a él y a Laura hacia su nuevo hogar, miró las calles por la ventanilla. Eran las mismas avenidas que había recorrido con la guitarra a cuestas, pero ahora brillaban distintas, como si la ciudad lo abrazara en lugar de aplastarlo. «¿En qué piensas, papá?», preguntó Laura apoyando su cabeza en su hombro. Eduardo sonrió recordando su propia canción, en que los caminos más importantes
son los que no vemos hasta que damos el primer paso. Laura lo miró en silencio, comprendiendo cada palabra. Y en que a veces, añadió Eduardo acariciándole el cabello, necesitamos que alguien se detenga a escucharnos para recordarnos quiénes somos de verdad. La abrazó con fuerza, agradecido por su luz, por su fe inquebrantable. Exactamente, susurró, mientras la ciudad se extendía frente a ellos como un horizonte infinito. Un paso a la vez, hija, siempre con el corazón abierto. Y en algún rincón de esa misma ciudad, tal vez en un callejón olvidado, otra voz esperaba ser descubierta. Otro artista aguardaba una segunda oportunidad, porque así es la vida, un río de encuentros significativos, de caminos invisibles, que se revelan solo a quienes tienen el valor de seguir adelante. ¿Y tú? Si tú que escuchas esta historia, ¿cuántas veces has pasado de largo sin detenerte? ¿Cuántos talentos? ¿Cuántas almas luminosas se han cruzado en tu camino sin que lo notaras? Quizás la próxima vez seas tú quien cambia una vida con un simple gesto. Porque al final, como Eduardo y Laura descubrieron como Lucero y Mijares, recordaron la verdadera magia no está en los reflectores ni en los grandes escenarios. Está en esos pequeños instantes de conexión humana que nos transforman para siempre.